Ya está. ¿Listo? Hola. Esto es Té de Tíos. Y bueno, este Té de Tíos lo vamos a dedicar a una invitación. El día miércoles, Pasado mañana, miércoles de política o política de miércoles, se llama el Cineforo, que está aquí mi amigo productor, don Javier Gutiérrez Fernández Cuervo, está organizando con el Centro de las Artes y el Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo. así es. Queremos hacer una película por mes, pasar un rato bien chévere, viendo la película primero, después comentándola, conversando. Cuéntanos un poco, ¿qué cosa es Vice? Vice es un juego de palabras porque es vicio y es vice de vicepresidente, ¿no? Claro. Las traducciones en español son malísimas. Como siempre. Una es el vicio del ¿Tú poder. has visto por casualidad a Liniers? Liniers es un caricaturista argentino, ¿no? Ya casi célebre, es conocido, bien conocido. Me suena. Que tiene, Seguro que ¿cómo se llama su línea? Bueno, él hace unas caricaturas bastante simples, pero muy ingeniosas, y uno de sus personajes es el señor que traduce las películas. Y pone el título pues inverosímiles, ¿no? Qué sé yo, una película que se llama Holocausto en inglés, el tipo le pone En busca del valor, ¿no? O En busca del honor. Sí. Cualquier cosa de guerra le pone honor, cualquier cosa de política pone la corrupción del poder. Particularmente hay una película que a mí me gusta Macanudo mucho. se llama la línea... La tira cómica. La tira cómica, sí. Hay una película que en inglés es The Blind Side, es el lado ciego. Claro, The Blind Side, el Blind Side, el negrito que adoptan y todo, ¿no? Claro, el le jugador de pusieron fútbol. el honor. Sí, es algo así. Pero The Blind Side es un título buenísimo. Claro, y hace referencia a una cosa del fútbol americano y claro, hace referencia a lo que nadie ve. O sea, a la gente que nadie pero quiere ver. además es muy simple, le puedes poner el punto ciego, ¿no? Que Claro. Blind Side además es el espacio ciego de una camioneta, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, es The Blind Side porque es el sitio que el quarterback, el mariscal de campo, no ve. Claro, exactamente. Que es justo detrás de él. Bueno, ¿de cuándo la película? La película es, la vamos a ver pasado mañana, el miércoles. La película es reciente, de este año. Ha ganado... Ese paso, técnicamente, es Christian Bale, el actor de Bale, Batman. O sea, no sé si se ve, pero es un viejito. Es un viejo gordo. Si Batman, increíble, es un si camaleón. Batman en menos de una década acabó así, no me siento yo tan mal. Increíble. No, la transformación, la actuación de Christian Bale se mereció un Globo de Oro. Ya. Y también tiene un Oscar. La película tiene un montón de nominaciones. Ya, pero sin spoilear, ¿cuál es la importancia de la película? La película es súper interesante, ha sido súper polémica, hasta el punto de que la hija de este vicepresidente, el real, verdadero. ¿no? El verdadero, se metió con Christian Bale, porque Christian Bale cuando gana el Globo de Oro, dice: gracias a Satanás por inspirarme la actuación de esta película. O sea, se inspiró en Satanás para hacer de vicepresidente del viejo. El vicepresidente de George Bush, el hijo, el que se mete, el del 11S, la guerra de Irak, todo eso. Contra Bin Laden, de las escuchas telefónicas que luego salen con NSA, todas esas polémicas del gobierno de Bush parece que son suyas. Así. No del gobierno. Que él es una especie de Rasputín. Él es una especie de Rasputín de ese gobierno. De eminencia gris. Exacto. Entonces la película es muy buena, te explica cómo entra al gobierno, porque Bush y él no son amigos. Ya. Cómo entran al gobierno siendo vicepresidente de alguien que no es amigo, parecido quizás a PPK y Vizcarra. Y Vizcarra o Vizcarra y Meche, ¿no? Meche, ¿no? Cómo pueden ser dos vicepresidentes sin ser amigos. Explica cómo entra. Al Gore con Clinton, ¿esos sí eran del mismo rollo, o no? No lo sé, la verdad. Bueno. No lo sé. Pero estos dos no eran amigos, cómo llega a la vicepresidencia. Y habla sobre todo de lo que en la película llaman, y que es así, se llama así en teoría política, la teoría o sea, del único poder. Porque del poder unificado o algo así. Del poder ejecutivo unificado o algo así se llama. O sea, ¿qué significa? Que todo el poder del Ejecutivo recae sobre la figura del presidente. Y entonces, cuando no está él, sobre la figura del vicepresidente. Claro, claro. Entonces, él es el vicepresidente y se le llamaría el vicepresidente más poderoso del mundo. Claro, hay un salto de ficción grande a House of Cards.
Claro. donde, ¿cómo se llama el protagonista? No me acuerdo, llega a ser presidente de los Estados Unidos, Sí. justamente porque el presidente cae en desgracia política y Así él es el es. segundo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Y bueno, hay muchas películas de vicepresidentes muy Underwood interesantes. se llama el- Hay una película muy interesante del vicepresidente de JFK, que tampoco eran amigos. Claro. Y sí, también es muy interesante. Entonces, Johnson, bueno, ¿no? la película es súper satírica. Es de los creadores de La Gran Apuesta, de Big Shot, esa película que habla Claro, de la crisis de del la 2008. crisis. Que te lo explica con Selena Gómez hablándote de lo que son los, Sí, sí, los sí, créditos, sí. no sé Ahí qué. también está Bale, ¿o no? Ahí también Sí, está Bale, también sí, está también Bale, está claro. Bale. Me parece que también está, El actor de The Office, el de Como Dios 2, claro. ese también está en esta. Ya. Esa es una película que tiene historia, tiene política, tiene comedia, es Tiene una muy película buenos actores. muy buena. La vamos a ver y vamos a conversar luego sobre ella. Esa es la Ya. idea. Pasar un buen rato. Bueno, y esta idea de los miércoles, que, o sea, es cine político lo que se te ocurrió. Es absolutamente, o sea, queríamos juntar la lógica de qué hace el Centro de las Artes, promover cultura y demás. Ya, vamos a ver películas. ¿Qué hace el Centro de Gobierno? Hablar de política. Veamos películas de política, y luego conversemos y reflexionemos un poco sobre el tema. Es la lógica. Gratis, absolutamente gratis. Varias personas nos han preguntado. Es gratis. Gracias a Mecha Motors, porque la película no la hemos visto, no la estamos comprando pirata, sino que la estamos comprando legal, todo bien chévere. O sea, Gracias al auspicio de Mecha Motors, los que vayan a verla no tienen que pagar ni un sol. Miren ustedes. Y no ha venido todavía ¿Quién? esta película acá. En- ¿Ha estado en cines? Ha estado en cines, sí. Ha estado en cines, pero muy poco, no tuvo mucha pegada. Sí, de las cosas, ¿no? Que también uno, disculpe, ¿no? Pero como para quejarse, ¿no? O sea, las En cambio películas tenemos- interesantes, inteligentes, duran Poquito. 3 días, Sí, sí, sí. 4 días. Te enteras cuando ya se fue, ¿no? O sea, A la segunda semana ya lo quitan, sí. sí, no dura nada. Es por ventas, en el fondo es oferta y demanda. Sí, pues. Y mientras tanto sigues produciendo películas. En cambio, Spider-Man lleva casi un mes en taquilla. Spider-Man. Spider-Man Far From Home. No, el Rey León de ahí, es verdad que... Bueno, ya, dejemos de rajar de las películas, pero... Sí. Interesante iniciativa. O sea que ya saben, amigos, el 21 de agosto, Pasado mañana, a las 6 de la tarde, A en las el 6 de la tarde en el Centro de las Artes. Artes, calle Palacio Viejo 414, Sí, Palacio en el Viejo. Cercado. Ahí cerquita a la Merced, pero... Sí, pues, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, Entonces, hay playitas inmediatamente al subiendo, costado, en pleno centro. Ujú. Pero Javi, cuéntame un poco, este tema de... Tú ya la has visto, obviamente, ¿no? Yo ya la he Sin visto. hacer yo ya la he spoilers. visto. Dar una ocasión para conversar. Una polémica que... Más que una polémica, ¿no? Un conversatorio que de alguna manera esos conversatorios de redes que uno siempre tiene, ¿no? Este asunto del gobierno, de la distribución de poderes Así es, justo esto en el tiene que ver sistema muchísimo moderno. con lo que conversábamos el otro día. claro, Lo que pasa es que las democracias que llamamos ahora, el modelo que tenemos es básicamente republicano. Claro, El sí, republicanismo, lo que pretende, así como enciclopedista, dice vamos a meter en un solo sistema todos los sistemas de gobierno buenos Los según mejores. Aristóteles. la monarquía con el presidente. Exacto. O sea, Aristóteles divide los tipos de gobierno en 6. Por forma, si gobierna uno, si gobiernan unos pocos o si gobiernan todos, y si son buenos o si son malos. Ya, ¿Ya? los Entonces, buenos. los buenos, si gobierna uno, monarquía. Monarquía. Los buenos, si gobierna uno, monarquía. Monarquías. Los malos, en la misma Tiranía. figura, tiranía. Si gobiernan unos pocos y es bueno, es aristocracia. Aristocracia. Y si es malo, es... Oclocracia o No. plutocracia o Ay, no me acuerdo. gerontocracia. El de los ricos. O sea, que gobiernan solo los ricos. Plutocracia, pues. Plutocracia, Sí, creo que tiene plutocracia. otro nombre, pero bueno, ahora mismo, grave error que no me acorde. Pero, y luego, si gobiernan todos, sería república, y es bueno, sería la democracia, aunque él llama democracia También. a lo malo, Claro. a lo que nosotros llamaríamos demagogia. Demagogia Sí. o, claro, gobierno de Así la, es. de la... Sí, pues de la gente, de De los todos, delincuentes, ¿no? digamos. Exacto. Entonces, lo que hace el republicanismo, ¿qué es? Vamos a coger las 3 formas de gobierno buenas. Pero si te das cuenta, Aristóteles, no se trata de estructura, porque en la misma estructura puede ser buena o mala, Sí, claro. sino que se trata de justamente el bien como una realidad objetiva. Sí, claro. Como en la modernidad se pierde esa lógica
nos quedamos solo en sistemas, en estructuras. Claro, porque al final la lógica republicana enciclopedista apunta al equilibrio de poderes. Así es. Por lo tanto, al equilibrio de intereses. Así es, porque es solo visto... La representación es representación de mis intereses. Así es lógica turgotiana total, derechos y contraderechos, intereses y contraintereses. Y ponernos de acuerdo, porque no existe un bien real, porque no existe una naturaleza común, ¿no? Claro, entonces, es lo primero que se niega en así es. ese planteamiento. Entonces, para poner la democracia está el legislativo. El legislativo es democrático, es decir, es un montón de gente elegida por voto y ellos legislan. No tengo que ignorar la puerta. Bueno, yo continúo. Tú me sigues escuchando. Yo te sigo escuchando. Para lo que sería la aristocracia, Ya. la aristocracia es el poder. La aristocracia es el poder judicial. Claro. Que son unos pocos que se forman, que requiere carrera. Son sabios, se supone. Exacto, son un conjunto chiquito de sabios. Y para la presidencia, el ejecutivo, es la lógica monárquica. Claro. Es una sola persona que gobierna y pone un equipo alrededor suyo, pero lo elige esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si realmente es en base a esa lógica, la teoría unitiva del ejecutivo dice que todo el poder recae absolutamente sobre una persona, por encima de los ministros, por encima de cualquier cosa. Y por lo tanto, un Estado, porque realmente el Ejecutivo es el que ejecuta, ¿no? Justamente, todo el poder de un Estado recae sobre una sola persona. Claro, lo que pasa es que al final, en verdad, cuando alguien se pregunta cuál es el tipo de gobierno que le convendría al Perú, en verdad yo pienso que da lo mismo mientras no tengas una educación cívica sensata. Es que es el asunto. La lógica del republicanismo de unificar estas tres cosas es absurda, porque no se trata de la estructura, se trata del bien o el mal, moral. Claro. Por eso es que una misma estructura puede ser llamada monarquía o tiranía, Claro. no en base a cómo fue elegido, no en base a cómo llega al poder, sino, o sea, no en lógica de legitimidad de origen, sino en lógica de legitimidad de ejercicio. Que además la lógica de legitimidad de origen es la lógica propia de la autoridad. O sea, alguien es autoridad porque, porque sabe lo que está haciendo. Así es. Y porque es buena persona. Además, tendrían que ser las dos cosas juntas siempre. O sea, conoce y además conoce el bien y conoce cómo hacerlo. Mientras no tenga las dos cosas, hay muy poco que hacer. O sea, siempre se te va a dar gente que busca sus propios intereses. Entonces, el asunto básicamente aquí se trata de eso. Viene Lucas a opinar sobre política. Está de acuerdo. Dice que es todo son unos perros todos. Realmente la película va sobre eso, porque a este vicepresidente, o al menos en la representación de este vicepresidente, no le importa el bien ni el mal, le importa la obtención del poder. Claro. Y la interpretación del texto. Ese es el asunto. Lo que dice Underwood en House of Cards, ¿no? Dice, la democracia está sobrevaluada. Yo he llegado a presidente de la República sin un solo voto, ¿no? Porque al final se trata de manejar bien los hilos de los mecanismos y punto, porque no hay ninguna otra consideración que tener, ¿no? Así es. ¿Por dónde? Es que, al final termina siendo huevo y gallina, ¿no? Porque el sistema te va a sostener una educación débil porque la necesita. O sea, por lo menos en el Perú, la democracia que tenemos, tú necesitas desinformación para poder vender tu producto y decir, me lo compras, porque soy el único, porque tenemos, no sé, 4 o 5 elecciones votando por el menos malo. Yo no sé si alguno de los que nos ven haya votado realmente convencido por alguien. O sea, yo no sé, no creo. Me parecería raro. No, y sobre todo, y si lo ha hecho, si después de 5 años seguía convencido de su voto. 2. Que ese es el asunto. 2. O 2 años, Sí, no no sin más. esperar Entonces, mucho. ese es el tema que tenemos, porque en realidad es que además no es solamente que seas ignorante. Yo soy un ignorante, yo no sé quiénes son. Es que la ignorancia es casi impuesta. O sea, yo veo un candidato, veo otro, y digo, pero, o sea, a ver, y uno vota más o menos porque por lo menos habla más o menos bien, construye bien una frase. Supongo que, yo soy académico y digo, este señor, uno vota porque lo ve parecido a uno, más o menos, o por lo que uno considera bueno. Claro, y eso, mira, es algo muy interesante. Aquí nos quejamos mucho del voto directo, o sea, que tú puedes elegir a un número en específico. Sí, el voto preferencial. El voto preferencial. Hay mucha compra de votos, claro, en ese sentido, ¿no? Pero realmente, en sí, el concepto no es malo, No, pues. es bastante bueno. Sí. Porque te permite
justamente conocer a quién votas, que es una de las cosas que las democracias vigentes no suelen permitir. O sea, por ejemplo, en muchas otras democracias tú votas solo a un partido. Claro. Y el partido te impone Pone la lo que lista. quiera. Entonces, a ti te gusta el político número 15, pero si no sacas 15 escaños, o sea, tú tienes que votar a ese partido sabiendo que antes van a meter 14 malos solo porque te gusta el 15. Ya, es que es lo mismo. Pues. Supuestamente el partido debería ser un lugar confiable. Bueno, la escuela ese de es. política que te van a poner al mejor que tienen. Exacto. Es decir, yo invierto en el Barça y el entrenador sabe qué jugadores pone. Exacto, pero O invierto en el Real Madrid para que pase. los partidos políticos son justamente estructuras de poder y son justamente como son modernistas en el sentido de que lo que buscan no es el bien sino el poder Claro. en sí. Lo que sucede es que teniendo mucha gente buena, si el liderazgo decide sacrificar los valores por obtener el poder, cosa que por ejemplo ha sucedido en Vox ahora en España, amén, todos tienen que decir amén y el votante tiene que decir amén. Y, o sea, yo he votado por unas cosas y al final la estructura de poder cambia a otra, mientras que si yo voto por una persona en particular, esa persona en particular me responde. Sí. Entonces, Pero lo sí, que pasa en Vox, sistema. ¿sabes lo que pasa en Vox en Madrid, no? No, no. Le han dado la alcaldía al PP, a la candidata del PP, que era el voto mayoritario, cediendo a las condiciones de Ciudadanos y quitando toda la lucha anti-ideología de género que tenía Vox y que es su discurso. En Madrid ha renunciado a ella por lograr el gobierno, el poder. Y después, ¿qué dirá? Ya... Y supuestamente van a seguir luchando contra la ideología de género, pero tú sabes, donde es imposible ya cedieron, pues. O sea, ya cediste en la capital. ¿Cómo no vas a hacer luego en una alcaldía chiquita y Yo esas digo, cosas? ¿no? La vez pasada hablaba de un amigo metido en política. ¿Pero qué es política? Pero que eso no es política, eso es maldad, eso es engaño, eso es mentira. O sea, es como si fuera un sinónimo de bellaquería y maldad. O sea, literalmente de mentir, ¿no? Como si hacer política es sinónimo de mentir, ¿no? Así es, Tema complicado. así es. Bueno, listo. Vean la película, estará súper buena, pasado mañana. Muy queridos amigos, ustedes invitados, 21 de agosto, 16 horas. No, 18 horas. a las 18 6 de la horas, tarde. perdón, 18 horas. Auditorio del Centro de las Artes, Palacio Viejo, 414. Cercado. Un gusto, esto fue Te de Tíos, nos vemos el próximo lunes. Y como nos sobra personal, voy a pagar. Así es. Vamos quedando 2 tíos nomás.